dirección. Vete aquí. Bien, Dios les bendiga, muy buenos días. Vamos a iniciar la escuela dominical el día de hoy. Amén. Y voy a pedirle que incline su rostro y vamos a hacer una oración para dar inicio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos para aprender de tu palabra, para aprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Padre. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos recibir con alegría, con gozo, Padre, con una actitud correcta delante. Un aprendizaje nuevo, Padre, donde nuestra vida será edificada, nuestra vida será, con tu palabra, Señor, será madurada, pero también, Señor, nos llevará a una comprensión del texto bíblico, Padre, y de las experiencias que tú muestras en tu palabra, que enseñan a nosotros, Padre, la forma en cómo debemos conducirnos día. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y danos esa habilidad, Señor, danos esa claridad en tu palabra para poder comprender, pero también, Señor, poder atesorar en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, vamos a darle continuidad al tema que estábamos viendo la semana pasada con nuestro hermano Albert, acerca de lo que es la persona de Cristo. La semana pasada estuvimos viendo quién era el Señor Jesús desde su aspecto sobrenatural, la forma como Él trabajó, desde su forma en cómo Él actuó como un salvador para la humanidad y cómo también actuó en la parte y en la fase de los milagros. Entonces nuestro Señor Jesús dejó varias vivencias en esta tierra, pero que están plasmadas en la palabra del Señor, de manera que usted y yo podemos estudiar acerca de todo ello. Hoy estaremos viendo un tema muy interesante que tiene que ver con el señorío del Señor. Amén. Tiene que ver a Jesús como Señor. Amén. Y estaremos viendo este punto en el cual estaremos profundizando cómo es que Él trabaja en nosotros como Señor, cómo es que Él trabaja en nuestras vidas y cómo es que nosotros tenemos que actuar para con Él, reconociéndole como nuestro Señor. Amén. Hay un aspecto que de alguna manera es una problemática en la familia o en la iglesia cristiana, en el cuerpo de Cristo, donde es un poco alarmante ver este tipo de actitudes o ver y conocer este tipo de acciones en el cual mencionamos y decimos que Jesús es nuestro Señor. Amén. Y es fácil de mencionarlo. Jesús es mi Señor, Jesús es nuestro Señor, Jesús Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿verdad? Y son palabras que a lo mejor son sencillas de pronunciar y decirlas. Pero ¿será acaso que el reconocer a Jesús como nuestro Señor, será acaso que nos estaremos quedando corto con lo que la palabra o la frase, el enunciado, realmente quiere decir para nosotros? Cuando hablamos de un señorío o cuando hablamos de que Jesús es nuestro Señor, estaremos hablando de este punto, estaríamos hablando de absolutamente de todo lo que abarca de que Él es nuestro Señor. La problemática es la siguiente. Decimos que Jesús es nuestro Señor, pero seguimos haciendo nuestra voluntad, no la voluntad de Él. ¿Ven? Decimos que Jesús es nuestro Señor, pero seguimos viviendo bajo nuestro precepto humano, bajo nuestro pensamiento humano, y vivimos prácticamente haciendo lo que nuestra voluntad nos dicta. Como iglesia de Cristo, decimos que Jesucristo, el Señor Jesús es nuestro Señor, pero seguimos haciendo lo que nosotros queremos hacer día tras día y seguimos razonando nuestra vida cristiana bajo preceptos o conclusiones humanas que están distantes de la palabra del Señor. Y realmente esa es una condición en la cual la iglesia no debe de caer,
porque entonces realmente no estamos reconociendo a Jesús como nuestro Señor. ¿Amén? No le estamos reconociendo como nuestro Señor. ¿Amén? No sé qué entienda usted acerca de que Jesús es su Señor o que usted debe considerar a Jesús como su Señor. ¿Amén? No sé cómo lo entienda usted. ¿Quisiera usted participar en esta pregunta o quiere que sigamos avanzando? Siéntase con la libertad. Hermano Gustavo, dígame. ¿Sí? Ok. Sí. Ok. O sea, porque si yo reconozco que Jesús es mi Señor, Sí. por ende, debo de aplicarme o debo de tratar de darle todo lo que en mí compete desde mi vida, desde mis pensamientos, todo. Que Amén. como usted dice, obviamente como seres humanos no lo hacemos o no lo hemos entendido así. Pero el deber ser debe de ser que Él es el Señor de todo nuestra vida. Perfecto. Muy bien. Partiendo del comentario que acaba de mencionar nuestro hermano Gustavo en este momento, entonces podemos caer en razón que el tomar decisiones por mí mismo sin consultar a Dios no es reconocer el señorío del Señor. Amén. Tomar decisiones o sacar una idea, una conclusión en base a mi razonamiento y no considerar a Dios, no considerar su palabra y no considerar sus instrucciones, entonces sería no reconocer su señorío. Amén. ¿Está conmigo? Entonces, si yo voy a hacer una acción, por eso siempre hemos comentado que como hijos de Dios tenemos que ser intencionales, pero también direccionados en base a la palabra del Señor. Si yo voy a tomar en mi vida decisiones que van a sumar a la obra de Cristo, que van a sumar a mi vida como cristiano, o simplemente voy a tomar acciones en mi vida para proceder en dicha o cierta acción, ¿verdad? O en determinado punto, entonces quiere decir que si yo estoy reconociendo a Jesús como mi Señor, yo tengo que proceder en base a sus principios, en base a sus lineamientos. Si yo tomo una decisión fuera de la palabra del Señor, fuera de los lineamientos que están ahí, las instrucciones que están en su palabra, entonces ciertamente no estoy asumiendo o reconociendo en mi vida el señorío del Señor en mi vida, sino que aún sigo dirigiéndome por mí mismo y tomando mis propias decisiones y haciendo mi voluntad y no la voluntad del Señor. Esto es partiendo únicamente del comentario que acaba de hacer nuestro hermano Gustavo. Amén. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor acerca del señorío del Señor hacia con nosotros? Amén. Muy bien. Para empezar vamos a definir la palabra enseñorearse o señorío. ¿Qué significa y cómo es que esto viene a tomar parte en nuestras vidas como hijos de Dios? Muy bien. Enseñorearse o el señorío tiene que ver con una cuestión de tomar control. ¿Sí? Tiene que ver con tomar control. Entonces, algo que no tenía control o algo que estaba fuera de orden, quiere decir que alguien vino y dijo, yo voy a tomar control de esto y voy a encargarme de poner todo en orden. Amén. Entonces, el Señor Jesús fue una de las acciones que él hizo. Él miró que prácticamente la humanidad cómo estaba desarrollándose, cómo estaba la cuestión de la ley, cómo la gente se dirigía, cómo la gente estaba de alguna manera actuando en su proceder día tras día. Y el Señor dijo, bueno, aquí hay algo que le falta orden. Y no es que lo que Dios haya puesto en la ley mosaica estaba en desorden, sino que de alguna forma, como dice la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, dice que en la ley que en algún tiempo fue establecida para los hombres, fue el ayo o fue el punto que Dios utilizó para que el hombre se percatara, se diera cuenta de que por su propia cuenta no podría lograr agradar a Dios. ¿Sí? Sino que simplemente la ley fue útil para que el hombre se diera cuenta de su condición y que en la condición caída que el hombre estaba desarrollándose en esta vida, de alguna manera no era una forma o no había los motivos o los argumentos necesarios
para que el hombre pudiera llegar a acercarse a Dios de una manera limpia, de una manera pura, sino que consecuentemente pues tuvo que haber continuamente sacrificios anuales, ¿verdad? Y ofrendas por el pecado, por las situaciones del ser humano, y que de alguna manera eran necesarios los sacrificios para que hubiera una expiación del pecado del pueblo y que de alguna manera pudiera haber por lo menos una vez al año una justificación de las acciones, pero que de alguna manera no eran borradas, sino que simplemente era encontrar una forma de una redención, pero no en su totalidad, sino era una cobertura, como hemos explicado muchas veces, ¿no? Era un sacrificio, se derramaba sangre, pero únicamente había una cobertura que cubría el pecado del pueblo por ese tiempo, y de ahí empezaban de cero otra vez en la condición en la que ellos estaban viviendo, ¿no? O la condición que vivíamos tiempo atrás antes de conocer al Señor Jesús. Bueno, entonces el Señor Jesús encuentra que en esto había algo en lo que él ocupaba tomar control. Ahora, si vamos un poquito más a fondo tocando esa misma línea, encontramos que el ser humano, la muerte señoreaba sobre el ser humano, ¿sí? Es decir, cuando el ser humano moría, únicamente había un lugar donde el ser humano paraba, a un lugar donde iban los santos del Señor y a un lugar donde iban los que no quisieron nada con el Señor. Amén. Y ahí encontramos la parábola de Lázaro y el rico, donde prácticamente estaba Lázaro en un lugar llamado el seno de Abraham, y los demás que no querían nada con el Señor se iban a un lugar, pues prácticamente era el Seol en sí, un lugar en concreto para todos ellos, pero había el seno de Abraham y había estado el lugar de tormento, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí había una separación, pero la muerte enseñoreaba sobre el ser humano. Es decir, la muerte tenía control sobre la vida del ser humano. Amén. Y entonces el Señor Jesús volteó y miró esto y dijo, ¿sabes qué? Pues aquí tiene que haber un control, tiene que haber un orden. Entonces, de alguna manera, en la cuestión del pecado, el pecado también enseñoreaba sobre la vida del ser humano. El ser humano de alguna manera estaba cometiendo el pecado vez tras vez, pero había una cuestión de la que no había solución en la vida del ser humano. Entonces el Señor Jesús dijo, entonces voy a entrar y a establecer mi señorío en las cuestiones espirituales, pero también en las cuestiones físicas con el ser humano. Entonces el Señor Jesús vino a la tierra, el Dios mismo vino a la tierra en la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces establece su señorío hacia nosotros. Ahora, la palabra del Señor enseña que cuando el Señor Jesús fue a la tumba, ¿verdad? Pero resucita, entonces Él toma control y toma señorío ahora sobre la muerte. Ahora la muerte ya no tiene señorío en usted y ya no tiene señorío sobre mí. Amén. Y en todo aquel que venga a Cristo Jesús y entregue su vida a Cristo, crea en Él, tenga fe en Él, entonces la muerte y el pecado ya no tendrán señorío en ellos. Amén. Es decir, ¿estamos en una naturaleza pecaminosa? Sí, pero el pecado ya no tiene señorío en mí porque en mí hay solución. Amén. El pecado que mora en mí o lo que usted quiera, esta carnalidad en la cual estamos, hay una solución en nosotros. Ya no hay un señorío, hay una alternativa para nuestra vida y nuestra alternativa es Cristo. Y la alternativa que hay para nosotros, que es Cristo, nos lleva a encontrar en Él la salvación y el perdón de nuestros pecados. Y es decir, el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para usted y para mí, como la muerte ya no tiene señorío en nosotros, entonces en usted y en mí, como la muerte ya no tiene señorío, prácticamente el día que el Señor nos diga o nos llame a su presencia, la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Amén. Entonces ahí es donde se establece también el señorío de nuestro Señor Jesús. Amén. Allí es donde vemos que Él es el Señor. Amén. Ahí es donde reconocemos y debemos de entender que Él es el Señor absolutamente en todo, tanto en lo espiritual como en la cuestión física. Amén. Porque dice la palabra del Señor también en Tesalonicenses, ¿verdad? Que un día Él vendrá y entonces dice, los muertos en Cristo resucitarán. En la cuestión física también tiene absoluto y completo Señor. Amén. Porque Él vendrá y dice que los muertos en Cristo resucitarán. En cuestión física también tiene totalmente el Señor. Amén.
¿Está conmigo, familia? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la palabra señorío o enseñorearse también tiene que ver con apropiarse. Amén. Adueñarse o apropiarse. Usted y yo, antes, ¿a dónde y a quién pertenecíamos? Antes de conocer al Señor. Pues pertenecíamos prácticamente a lo que el mundo practicaba, pertenecíamos a una ciudadanía totalmente distinta a la que hoy pertenecemos, y de alguna manera la forma en cómo iba a desarrollarse nuestra vida y nuestra eternidad, pues era por un camino totalmente distinto o una finalidad totalmente distinta a la que tenemos el día de hoy. Amén. Entonces teníamos un dueño, y nuestro dueño no era el Señor, no era Dios. Amén. Sino que nuestro dueño era alguien totalmente distinto, que hoy prácticamente estamos del bando de los buenos, ¿verdad? Y Él está del bando de los malos. Amén. Entonces, de alguna manera, cuando el Señor viene, dice la palabra del Señor que cuando nos entregamos a Él, dice que Él pone su sello en nuestro corazón. Y ese sello que Él pone en nuestro corazón, amén, por medio de su Espíritu Santo, es prácticamente un sello de propiedad. Es decir, hoy le pertenecemos a nuestro Señor. Amén. Entonces, hoy tenemos un dueño, hoy somos propiedad de Él y hoy le pertenecemos a Él desde el primer día que determinamos irle a Él. Amén. Muy bien. Ahora aquí viene la parte interesante del señorío de nuestro Señor Jesús hacia nosotros. Cuando hablamos de señorío y cuando hablamos de enseñorearse, estamos hablando de asumir una autoridad de forma legítima. Amén. ¿Cuántos consideramos que nuestro Dios es nuestra autoridad legítima? Bueno, si consideramos que Él es nuestra autoridad legítima, entonces nuestro proceder tiene que ser en base a una sumisión a su autoridad legítima. Amén. ¿Va conmigo, familia? Aquí es donde debemos nosotros aprender a abandonarnos a nosotros mismos, a lo que somos nosotros, a lo que nos gusta a nosotros hacer, ¿verdad? A lo que nos gusta a nosotros proceder día tras día, y de alguna manera aprender a dejar lo que nosotros somos para que ya no seamos nosotros, sino que sea Él en nosotros. Amén. Usted no va a dejar de trabajar, usted no va a dejar de estudiar, usted no va a dejar de hacer sus quehaceres diarios, usted no va a dejar de tomar sus alimentos. Son cosas que son necesarias y útiles para la vida. Y yo le puedo asegurar que el Señor está de acuerdo con todo ello. Amén. De las cosas de las cuales nosotros tenemos que reconocer la autoridad legítima de nuestro Dios sobre nosotros es cuando nosotros queremos tomar decisiones o queremos actuar y proceder en base a decisiones que no nos ayudan a acercarnos para con nuestro Dios. Amén. Decisiones que nos pueden llevar a alejarnos delante de nuestro Dios, decisiones que van en contra de su palabra, decisiones que van en contra de sus principios, decisiones que van en contra de lo que Él desea y quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando hay decisiones y hay acciones que podemos nosotros estar haciendo, que lejos de acercarnos con el Señor nos están alejando, de eso es de lo que tenemos que despojarnos, es lo que tenemos que renunciar, y en donde nosotros tenemos que reivindicar el camino y reconocer el señorío de nuestro Dios, hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos y quién está teniendo gobierno en nuestras vidas. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, le voy a invitar, por favor, que abra su Biblia, ¿verdad? Y voy a pedirle que lea, Pastora Olga, si me ayuda con Lucas 9:59 al 62. Son experiencias de las cuales están en la palabra del Señor que nos van a ayudar a entender lo que el Señor hablaba a las personas, en lo cual era reconocer el señorío de Dios y era dejar lo que ellos eran para servirle a Él. Amén. Hermana Salem, me ayuda con Marcos 3:35. Hermana Conchita, me ayuda con Mateo 18:3. Y hermano Gustavo, me ayuda con Mateo 11:29, por favor. Muy bien, vamos con Lucas 9,
59 al 62. Y dijo a otro, sígueme, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Sí, muy bien. Perfecto. En este texto encontramos que de alguna manera para poder servir al Señor tiene que haber una negación a nosotros. ¿Bien? Dejar nuestros intereses quizás a veces, como le mencioné hace un momento, el estudiar, el trabajar, todo ese tipo de cuestiones son necesarias y Dios aprueba y Dios está de acuerdo con nosotros. Pero en cuestiones donde ya se convierten más en un pretexto para servir al Señor, donde ya se convierten más en una no querer dejar de hacer lo que a mí me gusta para servir al Señor, entonces ya es algo que se convierte en una complicación. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado declaraciones como, hey, te invitamos a evangelizar tal día? Pues que jugar fútbol y la verdad estamos en los cuartos de final y ya se convierte eso en un pretexto para servir al Señor, ¿no? Entonces ya no digo yo que sea malo hacer deporte. Si tiene oportunidad de hacer deporte, hagámoslo, ¿verdad? Vaya al gimnasio, con ropa cristiana, ¿verdad? Vaya a correr al parque, vaya, qué sé yo, a hacer algún ejercicio que le ayude prácticamente con su vida, en su salud. Y yo creo que Dios está de acuerdo también con ello, que cuidemos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ya poner otras cosas por delante y sabiendo que de alguna manera tenemos el tiempo para hacer, que podemos organizar nuestro tiempo para poder servir al Señor también y no hacerlo, eso ya se convierte en un pretexto para darle al Señor lo que Él merece y reconocer su Señor en nuestra vida. Amén. Muy bien. Hermana Salem, ¿me ayuda con Marcos 3:35, por favor? Sí. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Perfecto. El Señor nos demanda que al reconocer su señorío en nosotros hagamos su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, pues la voluntad de Dios es que nosotros vivamos una vida agradable delante de sus ojos, ¿verdad? Como ya lo he mencionado muchas veces, en la forma de vida que nosotros como cristianos llevemos a cabo en esta tierra va a ser una cuestión en la cual usted y yo estaremos dando testimonio de la fe en la que hemos creído. Amén. Mis obras justificarán la fe en la que yo estoy caminando. Y la forma en como yo viva en esta vida, en esta tierra, prácticamente como hijo de Dios, la forma en como yo proceda va a ser la manera en cómo los demás podrán ver y podrá ser justificable lo que Dios está haciendo en mí y la forma en cómo yo me estoy conduciendo en diario vivir. Amén. Muy bien. Mateo capítulo 18, versículo 3, hermana Conchita. Y dijo, de cierto os digo que si no os volviereis y os hacéis como niños, no entraréis el reino. Amén. Entonces, ¿cómo es este punto en la cual nosotros debemos convertirnos como niños, verdad? Para servir al Señor y reconocer su señorío. Mire, vamos a ser bien claros, ¿no? A un niño, si usted le dice y lo hace que preste atención primero, ¿no? Porque los niños a veces son un poco distraídos, ¿no? Entonces, si usted les toca el hombro, si usted les dirige su vista hacia sus ojos a ellos y les da una instrucción firme y de alguna manera como padres, ellos lo van a terminar haciendo. ¿Ven? Haz esto, y entonces el niño prestó atención, dejó de hacer lo que estaba haciendo, prestó atención y entonces procede y lo hace. Entonces, nosotros como hijos de Dios, nuestro Padre tiene instrucciones específicas para nosotros. Entonces, la Biblia ciertamente llama a que nosotros seamos como niños sin malicia, sin una mente corrompida, ¿verdad? Y que seamos como ellos en la cuestión, la forma también de actuar, que no guardan rencor, que son leales, que son honestos, esto y lo otro.
Entonces, de alguna manera, para servir al Señor y reconocer el señorío, tenemos que actuar como tal, como un niño, ¿verdad? Quizás no con la inocencia en el sentido literal en nuestra vida, ¿verdad? Sino que de alguna manera en un sentido espiritual. Entonces, el Señor nos demanda a nosotros o nos pide a nosotros de que dejemos lo que nosotros somos para servirle a Él. Entonces, mi proceder debe ser, en base a ello, como un niño haría. ¿Ven? Muy bien. Vamos a leer Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Muy bien. Instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo vivió? ¿Él lo experimentó? ¿Lo hizo de tal manera? Claro. Entonces, de alguna manera, el Señor nos dejó ese ejemplo y Él lo dijo, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Amén. Entonces, de alguna manera, la forma en como usted y yo debemos de vivir es, número uno, bajo la sumisión del gobierno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Y es decir, si Él lo pudo hacer y Él vivió esta vida de alguna manera sometido al Padre y vivió haciendo las instrucciones del Padre y de alguna manera avanzó y procedió en base a ello y de alguna forma logró hacer todo y cuanto se le pidió y como prácticamente estaba establecido que Él debería de hacer, ¿será acaso que para nosotros será un poco complicado? Quizás un poco sí, pero no es imposible. ¿Ven? Siempre y cuando nosotros nos determinemos que el señorío del Señor en mi vida prácticamente es de aquí, aquí, o la A a la Z, y de ahí no hay variantes. Si yo camino bajo esa instrucción, si yo camino bajo ese lineamiento, pues simple y sencillamente no va a ser muy difícil que yo pueda lograr agradar al Señor y pueda reconocer en mi vida. Amén. Va conmigo, familia. ¿Alguien quisiera comentar algo a lo que hayamos avanzado hasta el día de hoy, hasta el momento? Sí, hermano, yo considero también, como dice usted, que cuando se refiere a que seamos como niños, que tengamos esa mente, ¿no? Realmente de inocencia, ¿no? De inocencia y de que como un niño, en un niño no hay malicia. Bueno, ya hoy en día ya son otros términos, pero lo que se refiere a la palabra es de que un niño no hay malicia y que nos acerquemos al Señor sin esa malicia ya, confiados de que Él nos acepta como en esa etapa, ¿no? Perfecto. Así es, como tal debemos ser, ¿no? Como un niño. Hay un último punto que queremos tocar el día de hoy, y es que Cristo nos pide a nosotros que le pongamos a Él en el primer lugar, antes que a la familia, antes que a los amigos, antes que a la prosperidad material y antes que a la vida misma. Amén. Y aquí es donde prácticamente, le mencionaba hace un momento, es un conflicto para muchos en la iglesia del Señor. Amén. A veces es triste el hecho de decir que Cristo es mi Señor y que reconozco su señoría en mi vida y que prácticamente voy a la par con Él en esa parte. Pero cuando llega, por ejemplo, el día domingo, ¿no? Que es el día de servicio, y de repente nos sale una chambita, ¿no? Algo atractiva. Pastor, voy a ir a trabajar porque pues es dinerito extra, ¿verdad? Y uno como pastor, hermano, pues es que es día domingo, es el día del Señor. Tenemos que pues darle servicio al Señor, darle gracias. Pastor, pero es que es el tiempo y el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Y ahí prácticamente ya se hace muy bíblico el asunto, ¿no? Entonces, yo entiendo que a veces como familia hay necesidades y hay necesidad de trabajar un poco más, ¿verdad? Yo entiendo, hay situaciones que a veces enfrentamos, pero yo también creo que si ponemos en primer lugar a Dios en nuestro camino y en cada una de las circunstancias que estamos atravesados, yo creo que hay un Dios que puede proveer, yo creo que hay un Dios que puede bendecir, yo creo que hay un Dios que puede suplir todas nuestras necesidades. Y no le estoy hablando nada más desde el punto de vista teórico y de la, qué sé yo, ¿no? Del mucho verbo que uno pueda dar
la clase. No estoy hablando nada desde ese punto de vista ni de ese punto de arranque, sino que estoy hablando desde el punto de la experiencia. ¿Ven? Desde el punto de la experiencia. Cuando uno pone en primer lugar a Dios en su vida y le reconoce como Señor y está bajo su señorío, un trabajo en un momento de necesidad, cuando se requiere darle servicio al Señor, se requiere darle al Señor lo que a Él le pertenece, entonces Dios se encargará de honrar nuestra vida. Él se encargará de honrar lo que nosotros estamos dándole a Él y reconocer a Él en primer lugar en nosotros. Amén. Entonces, Dios se encarga de actuar y Dios se encarga de obrar a favor nuestro. Entonces, ¿qué tanto en nuestra vida hemos reconocido? ¿Qué tanto hemos reconocido a Dios en nuestra vida como su señorío total y absoluto en nosotros? ¿Qué tanto? Entonces, de alguna manera, aquí es donde llegan los puntos en donde de alguna manera se nos convierte en algo crítico para muchos, ¿verdad? El reconocer a Dios como Señor. Por ejemplo, llega la visita de la familia desde muy lejos, ¿no? Y se va a quedar una semana con nosotros en casa. Y llega el día de servicio. Pastor, no voy a ir a la iglesia porque voy a quedar con... Viene de muy lejos y el domingo pues están aquí en la casa. Quiero quedar con ellos aquí en casa. Mejor tráigaselos a la casa del Señor, ¿verdad? Y convivamos juntos. Es que no quieren ir porque es... Bueno, entonces díganles, permítanme un momento, voy a ir a atender mis asuntos, mis deberes, porque en los negocios de mi padre me conviene estar. Permítanme, voy a atender a la casa del Señor, ¿verdad? Y ya posteriormente, pues ya se regresa y se convive con ellos. Pero a veces yo creo que son cuestiones que muchas las veces se entra en el razonamiento humano, ¿no? Porque el razonamiento humano, pastor, no está nada de malo que esté en la familia. No, tienes toda la razón. No está nada de malo que esté. Pero cuando somos líderes en la casa del Señor, cuando somos y tenemos cargos en la casa del Señor, es necesario atender nuestra responsabilidad en la casa del Señor, ¿verdad? Entonces, dejamos en pausa un poquito la convivencia y entonces asumimos nuestra responsabilidad delante del Señor. Y entonces vamos y atendemos el llamado que tenemos del Señor. ¿Ven? Pero sí es a veces un conflicto y a veces yo creo que hasta entra en un aspecto tanto religioso, ¿no? Y no tanto religioso en el aspecto de aquellos que dicen que es necesario que el Hijo de Dios o el cristiano atienda su responsabilidad y ponga en primer lugar en su vida al Señor, sino ya entra en un aspecto religioso en el otro punto de vista donde dice, no tiene nada de malo que falte a la iglesia para ir a atender prácticamente a la familia, no tiene nada de malo que falte a la iglesia por atender tal o tal acción, ¿verdad? Sino que de alguna manera ellos ya entran en un sentido religioso en otro sentido, en el sentido en el cual se rehúsan a dedicar su vida al servicio del Señor. A mí me gustaría que usted expresara su opinión en base a este punto, ¿verdad? Porque yo entiendo que a veces es un punto de conflicto que entra en la mente del cristiano y en el corazón del cristiano, y a veces es un punto de conflicto en el cual peleamos contra esta situación en donde es que debe ser entendible que tengo que dedicar tiempo para esto y dejar de ir a la iglesia tal día para dedicar tiempo y atención a esto otro. Cuando son situaciones de premura y de urgencia, o sea, se tiene consideración, bueno, no tanto consideración, sino que se tiene, le puede mencionar eso, se tiene conciencia de ello, de la necesidad que hay que atender, ¿verdad? De lo que tiene la prioridad en ese momento y no que no sea prioridad del Señor, porque aún atendiendo la necesidad que estamos teniendo en ese momento, se le puede dar prioridad al Señor y atender la situación que estamos llevando a cabo, amén. Pero a veces, muchas ocasiones, el dedicar primero y poner prioridad el trabajo y dejar de asistir al servicio del Señor, prácticamente se puede dejar de estar poniendo a Dios en primer lugar y olvidarse absolutamente de buscar al Señor en ese momento. Voy a poner un ejemplo. Pastor, no tiene nada de malo que yo dedique mi tiempo a atender a la familia que viene de lejos y deje de ir a la iglesia, de asistir a la iglesia para atenderlos a ellos. Ok, muy bien. Vamos a ponerlo en perspectiva. No tiene nada de malo que te quedes con ellos y dejes de ir a la iglesia siempre y cuando te dediques a predicarles del Señor. Siempre y cuando te dediques a hablarles del Señor. Siempre y cuando te dediques un momento a buscar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y no dejes de
poner a Dios en primer lugar en esa situación que estás viviendo en este momento. Entonces, sería justificable allí que dejes de ir a la iglesia por quedarte con tu familia, pero estar buscando al Señor con todo tu corazón y dedicar un tiempo al Señor. Claro, ahí es justificable. Pero si yo pongo en primer lugar esta acción, este momento, y dejo de ir a la iglesia a buscar al Señor para estar aquí nada más y que el wiri wiri, que jajaja, esto y que lo otro, y que de repente se tornen las cosas de un punto en el cual ellos comiencen a lo mejor a sus hábitos, ¿verdad? Como no cristianos, y que yo a lo mejor comience a ser partícipe en esa situación. Entonces ahí sí ya se cayó en una condición en la cual prácticamente se pudo haber evitado poniendo a Dios en primer lugar. Amén. Pues me gustaría escucharlo de usted, ¿verdad? Ya para ir cerrando la clase el día de hoy. Bueno, sí, es como dice usted, muy controversial esos temas porque sí se da a entender lo religioso a veces, ¿no? Se quiere hacer uno religioso cuando realmente no lo está uno viviendo. Entonces yo, un ejemplo por decirlo, a veces que se quiere justificar la gente o lo que decía usted, si viene mi familia, ok, aunque ellos no conozcan del Señor, es un punto para que, ¿sabes qué? Yo voy a mi iglesia y yo tengo mi servicio. Si ustedes gustan acompañarme, adelante, y si no, pues me esperan, yo regreso y se quedan en su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque sería un testimonio para ellos. Decir, oye, lo van a pensar mal a lo mejor, pero a la vez les va a entrar el decir, oye, pues sí ama a su Dios, o sea, sí realmente está viviendo lo que dice porque fue, ¿no? O sea, ese es un ejemplo. Y otro corto testimonio fue cuando pasó lo de mi hija también, que fuimos a la escuela por ella porque se había quebrado el brazo y teníamos el servicio de oración, y como usted dijo, teníamos el pendiente porque éramos los que lo dábamos, éramos el liderazgo en ese caso. Entonces yo vi la situación de mi hija y mi esposa me dice, vamos a llevarla al seguro. Le digo, no, tenemos primero el compromiso con Dios. No era tanto con la iglesia, o sea, así con Dios, ¿no? Entonces nos fuimos a la iglesia y como usted dice, ahí yo le di el lugar a Dios y Dios obró, porque al final del servicio ya no hubo necesidad de llevarla, se oró por ella, vino la sanidad y pues ahí dijimos, órale, cómo es Dios realmente respaldando cuando uno le da el lugar a Él. Claro, muy bien. Y son testimonios que podemos compartir con las personas que quizás en ese sentido batallan mucho. Y yo creo que tanto como ustedes, como cualquiera en la iglesia, ¿verdad? Ha tenido experiencias en donde siempre se ha puesto en primer lugar a Dios y Dios trabaja. Dios obra y Dios nos sorprende. Ahora, ya nada más para concluir, ¿en qué áreas o de qué manera yo puedo poner a Dios en primer lugar en mi vida, reconociendo su señorío y estar bajo su señorío? Es bien sencillo. Para empezar, yo tengo que poner a Dios en primer lugar en mi tiempo. Yo pongo a Dios en primer lugar en mi tiempo. Siempre procuro buscar al Señor y apartar tiempo para buscar al Señor. Entonces el Señor es dueño de mi tiempo. Entonces ahí yo ya reconozco su. Ahora, si yo pongo a Dios en primer lugar en mis acciones del día a día, es decir, antes de yo ir a trabajar, dedicar a Dios mi día, mi trabajo, que Dios me guíe, que Dios prácticamente ponga las oportunidades de trabajo, de negocio en mi camino. Si yo pongo a Dios en primer lugar al iniciar mis labores, prácticamente estoy reconociendo el Señor. En mi proceder como cristiano, si yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida, que el Señor me guíe, que el Señor me dé sabiduría, que el Señor prácticamente me dé madurez, me dé crecimiento, me dé prácticamente a lo mejor un llamado a ejercer tal acción, tal actividad en su camino, es poner al Señor en primer lugar en mi vida como cristiano. Amén. Entonces, cuando yo comienzo a poner a Dios en primer lugar en eso, prácticamente, déjeme decirle que es reconocer al Señor de Dios en mi vida. Si yo pongo a Dios en primer lugar en mis finanzas, que es una parte importante de mi vida, en el cual yo tengo que honrar al Señor con todos mis bienes, entonces déjeme decirle que Dios ni tardo ni perezoso. Obviamente Él ni es ni tardado ni es perezoso tampoco, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios que continuamente está creando y está en continua actividad. Si yo le pongo al Señor en primer lugar, aún en ese sentido, déjeme decirle que Dios se encargará de suplir
de bendecir y de prosperar nuestra vida en esas áreas. Yo sé que usted lo ha visto, yo sé que yo lo he visto, yo sé que lo hemos experimentado. Muchas de las veces sabemos cómo llevar a cabo el poner a Dios en primer lugar en cada área de nuestras vidas, pero muchas veces batallamos por el pensamiento humano, ¿no? Ay, es que el tiempo no me va a rendir. Ay, es que ya tengo que apresurarme a hacer esto porque si no, no me va a alcanzar, ¿no? O tengo que apresurarme a hacer esto otro porque si no, no va a salir, no va a retribuir y no va a haber esto. Pero si nosotros aprendemos a poner en primer lugar a Dios en todo, déjame decirle que Dios se encarga del resto. Dios se encarga del resto, amén. Llámese tiempo, llámese lo que usted quiera, pero siempre poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida, Dios siempre se va a encargar de lo demás, amén. Eso es reconocer al Señor. Eso es reconocer que Jesús es el Señor, amén. Entonces, si entendemos este punto y caminamos bajo esta línea, entonces no me va a costar trabajo a mí y mi confesión de labios va a ir respaldada en base a mis acciones de decir con toda libertad que Jesús es el Señor de mi vida, porque en todo tiene el primer lugar y estamos bajo su Señor. Amén. ¿Está conmigo, familia? Te agradezco mucho el tiempo el día de hoy. Espero que esta clase haya bendecido su vida, ¿verdad? Y que nos haya enseñado el Señor algo respecto a lo que es su señorío. Y que el día de hoy, a partir del día de hoy, quizás en alguna de esas áreas estamos de alguna manera cavilando, que el Señor nos ayude a ponerle siempre en primer lugar en nuestras vidas y que su señorío sea prácticamente en nuestras vidas todo el tiempo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y gracias por su tiempo.